Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. 15 de mayo del 2025, jueves. Estamos acabando la semana, acabando una semana con interesantes noticias e interesantes movimientos de recuperación en los principales índices. También interesantes movimientos en las caídas del petróleo por la posible estabilidad que puede llegar en los próximos tiempos. Eh, ¿Qué les parece si empezamos hoy nuestro webinar de actualidad y tendencia en los mercados y damos paso ya? Recordar a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden también que la gestión del riesgo es mucho más que poner un stop loss. Ahí ven la imagen bien clara, es un conjunto de ese puzzle de control de riesgo, el manejo del dinero, el diseño del sistema adecuado de la estrategia de trading y la selección del activo en donde vamos a operar o hacer trading. Esa conjunción es la conjunción mágica para poder tener una gestión de riesgo adecuada. Si tienen alguna duda, estamos a su disposición. Por otro lado, en nuestro contenido video webinar, hoy análisis de situación técnica de los mercados, análisis de mercados de Forex, divisas, principales índices, materias primas, acciones, stock, panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Síganos en la social media a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade en español, AvaTrade Latam, AvaTrade España, haciendo clic en la campanita van a estar completamente actualizados. Por otro lado, nos pueden seguir a través de contactar a través de esos números de teléfono en clientes@avatrade.com nuestro mail o en el chat en vivo o por medio de WhatsApp. Nuestras plataformas de trading, como bien conocen nuestros queridos clientes, la WebTrader es una plataforma sencilla, fácil, tanto para principiantes como operadores avanzados, etcétera. Nuestra MT5, MT4, plataformas que pueden utilizar en todas sus variantes vía web, vía teléfono o vía descarga en su ordenador, y la plataforma mobile o la aplicación de AvaTrade, que es una aplicación pues bastante útil, muy versátil y muy cómoda. Por otro lado, nuestras plataformas también de Ava Option, Ava Futures y Ava Social, cada una dedicada a una parte del mercado completamente distinta. Pueden tener cualquier duda en cualquiera de ellas, estamos a su disposición. Y recuerden que hoy 15 de mayo, los principales titulares en este caso, que tenemos que el petróleo cae con fuerza por el optimismo de Trump sobre un acuerdo nuclear con Irán. Scope no duda que la banca europea sigue siendo sólida financieramente pese a la incertidumbre. El PIB del Reino Unido creció en un 0,7% el primer trimestre, 6 décimas más. Y Wall Street anticipa caídas a la espera de importantes datos económicos. Bruselas intensifica las negociaciones con Estados Unidos para resolver la crisis arancelaria. Rusia y Ucrania inician conversaciones de paz en Turquía. Y el PIB de la eurozona creció un 0,3% en el primer trimestre, una décima más de lo anticipado. Ahí tenemos un poco, en este caso, de donde vemos para hoy, día 15, este dato del 14 de mayo no correcto, es el día 15. Se anticipa un poco de caídas en Wall Street, en este caso, con este jueves a la espera de esos importantes datos económicos y después del cierre mixto del miércoles. El Nasdaq lideró el rebote, el acumulo semanal del S&P y el Dow Jones avanzan un 4 y un 2%. Todos ellos han visto beneficiados de esa desescalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China desde la reunión del pasado fin de semana en Suiza, lo que ha animado en este caso a los inversores a tomar mayores riesgos e invertir en renta variable, con la esperanza de que ambos países acaben concretando dentro de pocas semanas un acuerdo de mayor alcance, explican Link Securities. Y las referencias importantes del día de hoy son el índice de precios de la producción, las cifras de paro semanal, las ventas minoristas y los índices de manufactureros de Nueva York, el Empire State Index y el de Filadelfia. Así que atentos a todo esto. Por otro lado, tenemos un cúmulo de noticias muy interesantes, como son, por ejemplo, que el bono USA 30 años alcanza niveles más altos en un año.
como estamos viendo allí, en un 4,96%. Esto es destacable porque se produce tras un IPC más débil de lo esperado de este martes y plantea la duda qué datos podrían impulsar a la compra en un momento profundo de duda a largo plazo. Por otro lado, el rendimiento de los bonos estadounidenses también a 10 años ha vuelto al 4,5. La última vez que se alcanzaron este nivel, Trump se vio obligado a reducir su política arancelaria. Así que muy atento con este dato y cómo puede rebotar con todo lo que él pretende de su política arancelaria y qué debería estar haciendo si es que este dato influye en sus decisiones. Por otro lado, la confianza en los beneficios del S&P ha mejorado notablemente, como estamos viendo allí en ese gráfico, y tras 6 meses consecutivos de rebaja de los beneficios, los analistas se han vuelto positivos en las perspectivas del futuro. Ahí tienen esas perspectivas de resultados, en este caso, que como ven de nuevo, ahí tenemos esta imagen en verde, han vuelto de nuevo a estar por encima de la zona de cero. Por otro lado, en este caso, en la previsión del organismo pertinente del petróleo, se ralentiza la demanda en lo que quedará del 2025. La Agencia Internacional de la Energía, la AIE, ha afirmado este jueves que las dificultades económicas junto con las ventas récord de vehículos eléctricos reducirán el crecimiento de la demanda mundial de petróleo a 650.000 barriles diarios en lo que queda del 2025. A ese ritmo, el crecimiento de la demanda se habría ralentizado desde los 990.000 barriles de petróleo diarios que la entidad midió en el primer trimestre de este año. Según indicó el organismo, el control con sede en París informa de mayo sobre el mercado del petróleo. Así que su previsión de crecimiento medio de la demanda para el conjunto del 2025 a 740.000 barriles, 20.000 barriles más de lo que informa anteriormente, y a continuación prevé un crecimiento medio de la oferta mundial ligeramente superior a los 760.000 barriles en el 2026. El petróleo acelera sus caídas y el Brent cede más del 3,6% sobre los 63,64 dólares y el West Texas se acerca a la zona de los 60,63. Así que un dato muy interesante a no perder de vista. Y también Netflix. Netflix, que lleva un tiempo que no hablábamos de ella, eclipsa a sus comparables en la FAC. Y ahí estamos viendo en color anaranjado cómo es el momentum, en este caso, del movimiento de Netflix frente al resto de la FAN dentro del índice de Nasdaq. El informe para usuarios registrados, en este caso del S&P, consolida su rebote y permite aumentar la exposición. Así dice José Antonio González, que la recuperación protagonista los principales índices bursátiles generan un rebote que gana solidez y favorece una lectura constructiva del mercado. Con un Estados Unidos mostrando mayor recorrido y potencial que Europa, se abre una ventana táctica para incrementar riesgo en cartera siguiendo los criterios marcados por nuestra metodología de inversión. El oro vuelve a corregir y se instala sobre los 3.125 dólares. El metal vuelve a registrar caídas en la sesión de este jueves, cede un 1,5% y se instala en los 3.127,72. Con la bajada del precio de la onza de oro de los últimos días, ya solo acumula en lo que va de año una subida del 21,8%. Así que muy atentos a estos datos. Como siempre, nuestra metodología de inversión tendencial, pasando por las tres fases, fase de fortaleza, fase de corrección y fase potencial, en los movimientos que pueden tener cualquiera de los activos, pues es muy importante tratar de reconocer estas fases para saber cuándo estamos el que decide tomar una posición, en qué momento de ellos se encuentra y qué tipo de tendencia podría tener, junto con lo que estamos viendo aquí en esta metodología, pues del MACD y del indicador, en este caso, de las posibles divergencias. Así que, por favor, profundice en este tipo de análisis porque puede ser de bastante ayuda, junto con también lo que se suele llamar las patterns, en este caso los patrones, esos patrones que tienen estas distintas formas y que nos pueden ayudar, que cuando reconocemos un patrón podemos encontrar después cuál es el movimiento que va a venir detrás. Así que estudienlo, reconózcanlo, hagan
ejercicios, en este caso con las gráficas en el pasado, para ver cuáles de estos patrones se han ido cubriendo y de esta manera van a tener la suficiente capacidad. No es que sea esto en absoluto una ley matemática que se cumple el patrón y se cumple automáticamente el movimiento, pero sí en la gran mayoría de las veces se cumplen los movimientos según los patrones. Así que, por otro lado, en la agenda del día, como hemos dicho, esas previsiones de producción de los precios, las ventas al por menor en Estados Unidos, las peticiones de desempleo, etcétera, pues son datos muy importantes que están saliendo en breve. Por otro lado, el crecimiento del dominio de Tether podría enfriar el precio del Bitcoin. Es una pregunta que se hace mucho y el analista Jason Pizzino hace el añadido que el crecimiento del dominio de Tether podría enfriar el precio de Bitcoin, como él dice, donde en su canal de YouTube él habla de que esta métrica podría estar indicando un enfriamiento del precio del Bitcoin, según Alexander Stefanov en CryptoDons. Por otro lado, el dominio de Tether, a menudo conocido como USDTD, mide la participación de la stablecoin en la capitalización total del mercado de criptomonedas. Cuando la proporción aumenta, generalmente sugiere que el capital está fluyendo de activos de riesgo como Bitcoin a las stablecoins y un indicador de posicionamiento defensivo por parte de los operadores. Así que muy atentos. Por otro lado, el euro está luchando por ganar impulso alcista a la espera de los datos de Estados Unidos y el precio del oro rebota desde mínimos de un mes ante un dólar más débil y se mantiene en rojo por debajo de los 3.150 dólares y la libra esterlina ha ganado terreno mientras que los datos de ese Producto Interior Bruto del Reino Unido superaban las estimaciones. Recuerden que el neozelandés contra el dólar sin aumento significativo en el impulso, el australiano contra el dólar probablemente se negociará en un rango más bajo en la zona de 0,64, 0,6465. Y en el caso de la plata encuentra un soporte temporal en la zona por debajo de 32 a la espera de la perspectiva de que permanece todavía frágil el precio. Y como ya hemos dicho, en el caso del West Texas Oil, pues cae cerca de a la zona de 60,50 y desciende un 3% ante la esperanza de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Ahí tenemos un poco la situación actual de los mercados, donde vemos algo de retroceso en los precios de los índices, del cocoa, al cacao, del crude oil, del crude Brent, etcétera, del silver, del gold, plata, oro. Así que muy atentos. Ahí tenemos esas imágenes en donde estamos viendo esos retrocesos en el crude oil Brent, incluso un poco en el gas natural y en el heating oil. Y también tenemos esos retrocesos en el oro, en la plata, en el palladium y en este caso también un poco en el copper. Recuerden también que ahí tenemos los principales activos o divisas en este caso y tenemos poca recuperación, de nuevo vuelve a caer, muy cercano a la zona de 100 el dólar y el euro dólar en zona de 1,1229 y vemos que el yen en zona de 0,6878 junto con un poquillo de retroceso en el australiano y en el neozelandés. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo, AVA Protect, es una herramienta que pueden ustedes utilizar para protegerse en sus operaciones de Forex, oro y plata con estos 6 sencillos pasos. Así que no duden, si tienen alguna duda en su uso, la tienen dentro de la plataforma WebTrader o dentro de la aplicación a su disposición. Vamos entonces a, en este caso, a ver un poco lo que nos dice hoy el señor Juan Ignacio Crespo, economista independiente, donde habla un poco de lo llamativo de hoy, esa bajada del precio tras la publicación del informe del aumento de las asistencias de Estados Unidos y con la bajada del precio de la onza de oro, también ya solo acumula en lo que va de año una subida del 21,8, teniendo en cuenta que las bolsas en USA están intentando recuperar esa senda de ese primer periodo en donde estuvo como presidente Trump, y ahí lo tenemos en este caso en el gráfico en color púrpura, porque en el color rojo estamos viendo que la base
se había ido bastante hacia abajo y vemos que recupera, si sigue la senda automáticamente de la de arriba, que es en este caso de la zona de Trump, pues de la primera vez que estuvo a cargo del gobierno, automáticamente volveríamos a esa zona. Si la perspectiva para el gráfico se toma desde la fecha de las elecciones del 2016-2024, la situación es más peliaguda, le faltaría por recuperar un 8% para retomar la senda perdida a mediados de marzo. Esa recuperación de las bolsas, tras las fuertes caídas provocadas por el caos arancelario, ha sido tan rápida que ayer por la tarde, en su edición digital, el Financial Times titulaba: "El subido rebote de Wall Street pilla a los inversores grandes fuera de juego". Así que muy atentos, que me parece un dato muy interesante de no perder de vista. Volvemos a encontrarnos la próxima semana. Buen día, un saludo.